Hola a todas y a todos y bienvenidos a la Biblioteca. ¿Qué tal estáis? Yo soy Marta y hoy vengo con un vídeo de clásicos que hace muchísimo que no traigo y que me sorprendió mucho porque hice hace un mes o así un reel de estos de Instagram de clásicos que me habían parecido súper sencillos, súper cortos de leer y tuvo como un super boom que dije, wow, me sorprende que este reel haya llegado tan lejos porque no es un tema que yo pensaba que en Instagram iba a gustar tanto, así que bueno, pues he traído aquí 10 clásicos que he leído recientemente, 7 los tengo aquí y llevo en esta casa un año, o sea que son 7 los he leído en 2021-2022 y los otros 3 un poco antes y que me han parecido todos lecturas muy actuales y muy sencillas, asequibles para todo el mundo y de hecho excepto una que es un poco más gorda que tendrá 350 páginas o 400, el resto son todos muy cortitos y rápidos de leer. Antes de empezar os recuerdo que me podéis seguir en mis redes sociales, especialmente en Instagram, donde os enseño todas mis lecturas y vamos con el vídeo. He intentado de estas 10 lecturas traerlas un poco variadas, que de todos los géneros he traído bastante costumbrismo, bastante clásico español, pero también he traído uno de ciencia ficción, un thriller, o sea, va a haber un poquito de todo. Bueno, el primer libro no sabía si traerlo o no porque es muy difícil, o a mí me es muy difícil, distinguir lo que es un clásico de lo que no. Porque obviamente no hay nada escrito ni ninguna norma y entonces hay muchos libros que yo considero clásicos modernos. Por ejemplo, libros escritos pues en la década de los 70 o algo así, que ya han pasado más de 50 años, pero que realmente igual no son clásicos. Entonces también quiero dejar claro que estos son libros que a mí me parecen libros clásicos precisamente porque van a pasar a la posteridad y porque me parece que tuvieron la suficiente influencia en su época como para haber marcado una generación y un estilo muy concreto. Este de hecho es el más reciente que os traigo, que es precisamente el 70, que es La hoja roja de Miguel Delibes. Este libro para mí es súper especial porque lo tengo firmado por Miguel Delibes. No pone para Marta porque me lo regaló mi tío que se lo firmó a él, entonces pone para José Manuel. Pero como tiene tan mala letra, tampoco se entiende. Sí, lo releí el año pasado porque ya tenía una versión original de mi abuela mucho más antigua y esta es un poco más actual y la verdad que me gustó bastante. No, si habéis leído ya bastante a Delibes, no os va a sorprender porque es Delibes en su estado puro. Este libro tiene dos temáticas principales y son la vejez y la muerte y la vida en el pueblo, con lo cual si habéis leído un par de libros o tres de Delibes no os va a sorprender, pero me pareció un buen libro para empezar con él. Si aún no lo habéis hecho, nos cuenta la historia de Don Eloy y de la chica que le cuida, que se llama Desi, y nos habla de cómo Don Eloy está jubilado y pasa sus últimos años, y es un poco esta relación que me recordó un poco a la tregua de Benedetti, en la que vemos cómo el hombre es muy cansino y muy pesado con los de su anterior trabajo, con sus amigos, y luego él en casa se siente solo y no entiende por qué está tan solo, pero claro, tú ves que tiene este comportamiento pesado entre comillas, ¿no? Que es un señor mayor que no tiene a nadie más que a la chica con la que vive, con lo cual con alguien se tiene que relacionar. Pero ya me entendéis, que tiene ese tipo de ternura, de señor mayor, que te da un poco de pena, que ves también un poco la vida en el pueblo y no me voy a enrollar mucho más porque realmente tengo que hablar de 10 libros, pero podría estar hablando de este 1.000.000 de años. El segundo del que os quiero hablar es el que os digo que es de ciencia ficción y es La máquina del tiempo de Wells. Yo tengo esta edición que tiene también unos cuantos relatos, pero realmente La máquina del tiempo es muy cortito. Me gustó mucho porque es del siglo XIX, pero me daba la sensación de que podía ser perfectamente de hace 10 años por cómo está escrito y me pareció súper entretenido. Empieza un poco como La vuelta al mundo en 80 días, estamos en una reunión de ingleses que están cenando como personas muy cultas, que están ahí abriendo debate y el protagonista cuenta que tiene una máquina del tiempo a la que puede viajar al futuro o al pasado y como no se lo creen les hace una demostración en directo. ¿Qué pasa? Que viaja sin querer muy al futuro y se entretiene un poco viendo un poco cómo ha evolucionado la humanidad y pues
resulta que pasan cosas que hacen que no pueda volver a la actualidad tan rápido como él pensaba que lo iba a hacer. Es muy corto, es muy entretenido, es muy ágil y me pareció sobre todo muy curioso. Me recuerda muchísimo a los libros de Julio Verne por la gran imaginación que tiene, y sobre todo está muy guay ver cómo el protagonista analiza la sociedad del futuro a la que llega. Claro, no se puede comunicar con ellos porque hablan otro idioma, y tiene un poco que analizar o pensar él por qué la sociedad ha evolucionado hasta el punto en el que se encuentra en el libro y que ha podido llevar a la situación que hay en ese momento. Y pues según va avanzando el libro va creando nuevas teorías hasta que llega a la que cree que es la final. Me ha gustado muy bien, la verdad. Este lo leí hace muy poquito. El tercero del que os quiero hablar es La Tribuna, de Emilia Pardo Bazán. Este libro lo compré cuando fui a Coruña a visitar su casa, y la verdad es que de los que he leído de Emilia es el que más me ha gustado. Este también es un poco más largo, pero es cierto que tiene una letra enorme. En esta edición tiene 300 páginas, pero yo creo que las 200 se puede bajar fácilmente en una edición de bolsillo. Es quizás el que sea un poco más denso de leer, sobre todo la primera parte de los que hay en esta lista, pero la verdad que en cuanto te metes en la historia ya estás súper dentro y no puedes salir. Está ambientado en esta A Coruña ficticia que se llama Marineda, en la que Emilia ambienta los libros, y la verdad que también es un libro súper actual y súper feminista, muy polémico. Nos cuenta la historia de una cigarrera muy joven que entra a esta fábrica a liar cigarros, y está situado justo antes de la Primera República. Entonces también tenemos mucha historia de la Revolución y de cómo estas cigarreras hacían un poco piña y se enseñaban a leer unas a otras dentro de la fábrica. La historia es muy tierna y sobre todo muy revolucionaria, y está muy bien escrita. Emilia escribe súper bien y me parece también buena novela para acercarse con la autora si aún no lo habéis hecho, porque la verdad que se sale un poco del naturalismo al que estamos acostumbrados en los Pazos de Ulloa, y por eso a mí se me hizo tan asequible, porque el naturalismo la verdad que no me suele convencer. El cuarto que os traigo es El sabueso en los Baskerville. Yo lo he leído en esta edición que venía con el kiosco estos de colecciones, y que está ilustrado. Y bueno, el póster este me venía allí, que es que siempre se corta, pero es como una captura de como una portada de periódico de Sherlock Holmes. Bueno, si no habéis leído Sherlock Holmes, pues este es un buen ejemplo para empezar con él. Es un thriller que nos habla de un perro diabólico que se dice que que mató a algunos miembros de la familia de los Baskerville en una época pasada, y entonces el heredero de los Baskerville decide mudarse a esta casa maldita por el perro y se lleva a Sherlock Holmes para que investigue un poco si este sabueso existe de verdad o no. Está como narrado un poco como de terror. A mí no me ha dado ningún terror, obviamente, pero me gusta cómo está narrado. Este está ilustrado, aunque es cierto que tiene unas ilustraciones bastante feas, no os voy a mentir, pero bueno, es un libro de lectura muy ágil, te lo puedes leer en nada. Y es cierto que yo sabía que Sherlock Holmes era pedante, ¿no? Obviamente, es como su alter ego, su rasgo más característico, pero no sabía que era tan pedante. Me puso muy nerviosa y a la vez fue lo que más me hizo reír del libro, y me gustó precisamente por eso también. El siguiente libro del que os quiero hablar es Adiós Mr. Chips. Si es que no lo conocéis, porque desde que lo reeditó Trotalibros Editorial, que os dejaré por aquí abajo su enlace, ha sido como un super boom. Es como un cuento clásico inglés muy cozy, que en Inglaterra tuvo muchísima repercusión, pero que aquí se había perdido. Yo tengo esta pedazo de edición de obras de James Hilton de Plaza y Janés, que bueno, me hace muchísima ilusión tenerla, porque eran de mis tíos que ya fallecieron, y para mí es un regalo increíble poder tenerlo. Es del 62 y es una recopilación de todas sus obras. De momento solo me he leído la de Adiós Mr. Chips, que es la que más ganas tenías de leer, y es verdad que aunque me ha gustado y me ha entretenido, es realmente de las más fáciles de leer, porque es una historia muy cookie y ya está. No me ha causado tanta impresión como otras reseñas que he leído. Nos cuentan la historia de Mr. Chipping, que era un profesor de universidad cuando ya está jubilado.
Es un poco este estilo de campus americano que aparece en muchísimas novelas, como por ejemplo, bueno, americano, inglés, no tengo muy claro, pero es como un concepto de campus en el que viven todos los profesores en las casas y hay es como gigante. Bueno, no sé si me estoy explayando bien, pero libros que me han recordado estos, por ejemplo, el de las correcciones de Jonathan Franzen o el de, no sé qué, Garp, que leí hace poco, os lo voy a dejar por aquí. Pero bueno, es un poco este estilo de vida universitaria y Mr. Chip nos habla un poco tanto de cuando él era profesor y va recordando pues algunos alumnos que tuvo, alguna anécdota graciosa, se la va contando también a la chica con la que vive y la ayuda en casa. Y por otro lado, en la actualidad, cuando ya está jubilado, sigue pidiendo que los nuevos alumnos, como es ya como una celebridad en el campus, sigan yendo a visitarle. Entonces también le sirve un poco de excusa para recordar nuevas anécdotas. Es un libro cookie, es un libro agradable que te lees en una tarde porque es súper cortito. Además, esta edición de Trotalibros 9 he visto que está ilustrada y puede ser una razón mejor para leerlo. Pero yo os digo que a mí no me ha dejado ningún pozo y lo leí hace como un par de meses y es probable que en otro par de meses ya solo me acuerde del concepto del libro y no tanto de la trama en sí. El siguiente de que os quiero hablar es otro de estos clásicos modernos que digo y es Entre visillos de Carmen Martín Gaite, un libro súper cortito y súper entretenido. Carmen Martín Gaite siempre me sorprende. Hasta la fecha he leído 3 libros suyos y los 3 son súper diferentes. Este me ha gustado muchísimo. Nos cuenta la vida de la Salamanca entre provincias de la posguerra, en la que vemos pues sobre todo a un grupo de muchachas jóvenes. Vemos un poco cómo se divierten en este pueblo, las vemos yendo al casino, las vemos sobre todo cotilleando mucho sobre los amoríos del pueblo. Y dentro de lo bien que escribe Carmen Martín Gaite, te mete muchísimo en este estilo de vida, te sientes como parte del pueblo y es una novela súper de personajes que le coges mucho cariño a todos. Sirve mucho para ver cómo es la vida de entre pueblos y la vida en Castilla y León. Puede ser un libro perfectamente de hace 20 años. A mí me recuerda mucho a la infancia de mi abuela y yo creo que a muchos de vosotros también os puede pasar. Habla sobre todo mucho de 2 temas y son sobre el aburrimiento que te puede llegar a tener la vida en el pueblo y el tener que buscar siempre nuevos planes para cuando no estás trabajando, porque estás principalmente trabajando, y también de esta obsesión femenina que había en la antigüedad por no quedarse soltera y de intentar casarse a toda costa. El siguiente libro, bueno, os habréis cansado también de verlo porque está súper en auge y os quiero recomendar los 2 primeros de Ana de las Tejas Verdes, que son Ana de las Tejas Verdes y Ana la de Avonlea. ¿Por qué los meto aquí? Porque son libros que yo los leí hace como más de 2 años a raíz de haber visto la serie. Bueno, y los leí en inglés, que yo no estoy nada acostumbrada a leer en inglés y los entendí súper bien. O sea que ya veis lo simple y lo fáciles que son de leer. Sobre todo porque al final estaban escritos para un público infantil, con lo cual no tienen ninguna frase muy enrevesada ni vocabulario complicado, se lee del tirón. Y es verdad que lo he visto tanto por aquí últimamente que luego en verdad cuando lo leí lo veo como un libro tan actual que me sorprende que sea pues de 1908. Con lo cual pues igual no tenemos este concepto como está ahora tan de moda de que sea un clásico cuando realmente lo es. Me parece también muy interesante leer las continuaciones. Son creo que en total 7 libros, cada uno nos habla de una década de la vida de la protagonista. Y es verdad que siempre nos solemos quedar en el primero, que es pues cuando Anne Shirley llega al pueblo, la adoptan, unos señores mayores, empieza a ir al colegio, es una niña como muy espabilada. Bueno, ya sabéis de lo que va, no me voy a meter. Y si no, pues os lo leéis porque merece la pena. Pero esta segunda parte que nos cuenta un poco cómo es su vida universitaria y cuando termina, qué es lo que hace, está muy guay el ver qué es lo que ha pasado con todos los personajes del primer libro y a qué se dedican. Es cierto que no creo que me lea los 7 porque ya me parece un despropósito y no me ha gustado tanto como para ponerme a leer los 7, pero sí que recomiendo leer la continuación porque es súper gratificante. El siguiente libro es de mis libros favoritos y no os lo puedo enseñar porque justo antes de la pandemia yo estaba viviendo en Madrid y se lo dejé a mi compañera de piso por aquel entonces y nunca jamás he vuelto a Madrid, no me lo ha podido devolver, así que ahí está y no creo que lo recupere nunca. Me da mucha pena porque es una edición preciosa, pero bueno, es El maestro y Margarita.
un clásico ruso muy guay que me he dado cuenta de que quizás no terminé de entenderlo. Este es el otro que también es un poco más complicado que el resto, pero merece muchísimo la pena porque te atrapa sobre todo por sus personajes. Me va a costar un poco hacer la reseña por lo que os digo, porque a día de hoy creo que hay cosas que no entendí. Es un libro lleno de simbolismo, pero que nos habla básicamente del diablo que llega con sus secuaces a la ciudad de Moscú. Y nos cuenta un poco tres partes como súper diferenciadas, no solo por la historia, sino porque parece que lo hayan escrito tres personas diferentes, tiene tres estilos narrativos muy distintos. La principal es esta del diablo con sus secuaces, que mi favorito es el gato, que van como con la excusa de hacer un espectáculo de magia en la ciudad, pero en realidad van a liarla y a montarla gorda y te ríes mogollón. No me acuerdo tanto, como os digo, de la trama en sí, pero sí de todos los personajes que los llevo en el corazón. Luego la segunda parte nos habla de esta historia entre el maestro y Margarita y cuando el maestro se junta, o sea, cuando el diablo se junta con ellos, y también se vuelve la historia súper loca. Y luego sí que recuerdo que había una parte que hablaba de Poncio Pilatos, que esa no me enteré de absolutamente nada de lo que me estaba contando. Es una historia muy divertida y muy de personajes y que te llega mucho al corazón, y por eso os la quería traer. Nos quedan dos. La siguiente es El coronel no tiene quien le escriba, de García Márquez. Ha sido mi primera incursión con García Márquez porque me daba muchísimo miedo que no me fuese a gustar. Y la verdad es que, bueno, yo pensaba que era mi primera incursión, pero cuando iba como por la mitad del libro, que se lee en nada porque mirad qué letra tiene, me he dado cuenta de que era una relectura y que ya lo había leído. En fin, pero aún así ya veis que es una historia muy simple, y es verdad que no me acordaba nada de la trama, pero que cuando leí determinadas frases muy simbólicas, porque es un libro lleno de simbolismo, es cuando me di cuenta de que ya lo había leído. Este libro nos habla de un coronel retirado que básicamente no tiene dinero y ha hipotecado casi toda su casa junto con su mujer, y está siempre como esperando una paga que el gobierno le prometió por su época en el ejército y que nunca llega, y su única posesión que tiene por el momento es un gallo al que está entrenando para una pelea que es la que él espera que le saque de la ruina, pero claro, si dan de comer al gallo ellos no pueden comer. Es básicamente eso. Es tan cortito que básicamente lo he estripado, pero tampoco tiene más. Es súper tierno también, está, ya os digo, lleno de simbolismo y me ha gustado mucho. Es cierto que no es una obra quizás tan representativa de García Márquez porque no tiene realismo mágico, pero a mí me ha gustado. Y ya la última de la que os quiero hablar muy rápidamente es Nada de Carmen Laforet, que también releí el año pasado. Es una historia de la posguerra ambientada en Barcelona, en la que seguimos a Andrea, que se muda del pueblo a la ciudad, porque la mandan sus padres a estudiar y tal, y ella se espera como una vida súper cosmopolita, yendo pues a fiestas, haciendo un montón de amigos, y realmente se encuentra con que vive en una familia súper humilde y sin recursos. Es una familia súper grande y la primera parte sobre todo habla muchísimo sobre los entresijos de la familia. Me recordó un poco a La casa de Bernarda Alba por lo divertido que era todos estos entresijos familiares, y luego ya tenemos la segunda parte en la que nos habla pues de cómo Andrea intenta hacer una vida en la ciudad que realmente no se puede permitir. Y es verdad que aunque me gustó mucho y refleja sobre todo esta época, me esperaba que reflejase mucho más Barcelona, que es la gran ausencia de la novela, porque podría haber estado ambientada en cualquier otra ciudad y no es nada representativo. Aún así es muy fácil de leer y también es una novela de personajes. Estos han sido los 10 libros que os quería traer hoy. Dejadme por comentarios si habéis leído alguno de ellos o, en caso contrario, cuál os habéis apuntado, y también cuál es vuestro clásico favorito que siempre recomendáis. Esto ha sido todo por hoy. Cuidaros mucho y yo os mando un besito muy grande. Adiós.